recibir a nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Es un gusto que estén con nosotros todos los viernes en esta sección Secuelas de El Viejo Régimen. Así que me da mucho gusto poder saludar a Adrián Ramírez y también a Astrid Villafuerte. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Igual, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Un saludo también a la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Astrid Virginia Fuerte, ya te andaba cambiando el apellido, Astrid, una disculpa. No, no, no Es hay un gusto problema. que estés aquí con nosotros. Bienvenida y también le damos la bienvenida a Adrián Ramírez López. Al ¿Qué tal, parecer hay un Sósimo? problema ¿Qué con el tal? audio de Sí, no había Adrián. activado el micrófono. ¿Qué tal, Sósimo? Amigos de los controles técnicos y de la producción de Contralínea, les agradecemos mucho siempre su trabajo tan profesional y sobre todo también a esta teleaudiencia que sigue creciendo y que se sigue fortaleciendo, pero algo más importante todavía, que no solamente escucha, sino también que actúa, que va comprometiendo lo que escucha, lo reflexiona, lo discute, lo que no está de acuerdo, lo critica, pero sobre todo que va siendo parte de este esfuerzo de transformación desde lo personal hasta lo colectivo en esta expresión de los derechos humanos, que en este caso nos tocará hoy hablar de los derechos políticos y de los derechos políticos, de esos derechos electorales, y por eso hemos seleccionado el nombre de este tema, que es procesos electorales en América y el mundo, derechos humanos, o el 18 Brumario de Luis Bonaparte entre Groucho y Carlos Marx. Es un tema sugerente. Primero, la invitación por ahí, por favor, que descarguen, está gratuitamente este excelente trabajo de 1851 que saca las reflexiones de ese proceso en, en Francia, y cómo vemos la forma y el contenido de los candidatos, de los contendientes políticos, y cómo se colocan a modo a las diferentes personalidades, y ese es el 18 Brumario. Pero también entonces Groucho Marx, que estamos hablando de dos judíos para que sepan que no somos sionistas, pero tampoco somos antisemitas, tampoco somos antijudíos, porque sabemos reconocer la labor de las personas que en el mundo aportan al pensamiento crítico, a la reflexión, y en este caso son dos personas de origen judío, tan universales como cualquier ciudadano del mundo, pero con la diferencia de que ellos no son supremacistas, no mantienen un poderío sionista, es el primer punto. Y aquí lo que Groucho nos dice es: ¿a quién ustedes van a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Y ese es el primer elemento, que cuando hablamos de procesos electorales y campañas políticas, ¿a quién le vamos a creer? ¿Lo que estamos viendo, lo que observamos, lo que constatamos, o lo que nos dicen, lo que nos señalan, lo que nos mencionan? Y ese es el primer elemento que tiene una influencia tan poderosa en las campañas políticas y en los procesos electorales. Y con esto también contestamos una pregunta con otra, con otra expresión de Groucho Marx, que dice: encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que le enciende a alguien, yo me voy a otra habitación y leo un libro. Es decir, cómo hay que rechazar el discurso hegemónico que las grandes agencias emiten para convencernos, para manipular nuestro pensamiento, para que lo que vemos con nuestros ojos, la mente lo procese de manera distinta por la forma en que nos hacen creer y nos hacen pensar lo que vamos a decir, porque una cosa es lo que ellos nos dicen, lo que ellos nos ofrecen y lo que ellos hacen. Por eso ahí entenderíamos cómo está este proceso que se ha dado en Argentina con Milei, en Zelensky, allá en Ucrania, o en el caso de Trump
y en el caso hoy, por ejemplo, de la candidata Xóchitl Gálvez. Sí, se trata de un tema muy importante. También a mí me ha gustado mucho, Adrián Ramírez, que rescates a estos dos, cites a estos dos judíos que además comparten el apellido Marx, muy buenos cada uno en cada uno de lo que en sus ocupaciones, pues tan diversas, tan distintas, aunque muy críticas finalmente del propio sistema hegemónico en su momento. Y también importante que recuperemos esta valoración de los derechos políticos como derechos humanos. Los derechos políticos son parte de toda la amplia gama que son los derechos humanos y son los que tenemos que ejercer precisamente en estos siempre, pero por supuesto que en este periodo que empieza electoral y no por a veces emitir un voto, uno podría pensar que estás ejerciendo de manera libre sus propios derechos humanos, en este caso los derechos políticos. Bien señalas esto que ocurre con los poderes fácticos, hegemónicos, que durante mucho tiempo pues conculcaron la propia voluntad de la población mediante discursos eran pues en una sola dirección y que hoy tenemos una posibilidad ya distinta. Hay otras maneras de informarse y creo que eso ha venido a generar una mejor discusión desde el ámbito político, pero pues le cedo también la palabra a Astrid para que pues nos dé sus propias reflexiones sobre este proceso electoral en el que hay personajes que de manera clara, pues muy abierta, pues defienden incluso intereses que ni siquiera son nacionales, como yo ya me estoy adelantando, ya se comentaba el asunto de Xóchitl Gálvez. Gracias, Osimo. Sí, justamente algo importante que dices es justamente esto de el voto no garantiza tus derechos humanos automáticamente, ¿no? Y el derecho político pues va enajenado a esta parte de los derechos humanos y yo creo que uno de los ejemplos más prontos que podemos retomar es el caso de las recientes elecciones en Argentina, donde ahora la sociedad argentina, toda la comunidad argentina, pues está viviendo un momento tenso donde están empezando a expresar sus inconformidades a las políticas implementadas por el gobierno de Milei. Y justamente estas violaciones a sus derechos humanos que se han estado pues ya empezando a tomar de esa forma como a violentar, a transgredir sus derechos humanos, tan solo con en el tema de educación y salud, en el tema del trabajo, ¿no? Que es lo que más ahorita ha llamado la atención en la sociedad argentina. Y pues justamente lo vimos, el descontento en la pasada marcha que se hizo en este paro de labores que se hicieron allá en Argentina. Y justamente hablando de este contexto internacional en América Latina que está marcando lo que algunos han señalado como el inicio, ¿no? Del cambio de régimen en la región. Recordemos que este ascenso de gobiernos de izquierda en la región se vino dando con mayor presencia desde el 2018 en esto que se ha denominado la segunda ola progresista, que bueno, viene desde más atrás, pero que su auge pues se dio a partir del 2018 y que con eso pues se vinieron dando también al mismo tiempo estos sucesos orquestados por grupos políticos de oposición que buscan de alguna manera pues recuperar el poder y esto ha aumentado de alguna manera la ola de ataques específicamente hacia los gobiernos de izquierda, ¿no? Que anteriormente lo vimos con Dilma Rousseff en Brasil, luego con Evo Morales en Bolivia y actualmente con Pedro Castillo en Perú. Y ahora, pues, la reciente situación que se está presentando en Colombia, donde el presidente Petro, pues, está acusando a los grupos de oposición de estar fraguando el lawfare, que es
una tendencia que usan especialmente pues partidos de derecha para justamente desestabilizar estos gobiernos de izquierda o que consideran populistas, o también para evitar que estos lleguen al poder de darse el caso. Sin embargo, a pesar de esto, si revisamos en los últimos 4 años, no ha habido un gran cambio en los regímenes en América Latina. Es decir, Brasil pasó de ser un gobierno de derecha con Jair Bolsonaro a ser un de izquierda, ¿no? Con Lula da Silva. Bolivia, pues vemos que regresó a ser de izquierda. Guatemala pasó igual de derecha a ser de izquierda, o bueno, de centro izquierda, que es donde más sitúan al presidente de Guatemala. Y pues en Argentina, que es el cambio que vemos como más radical, que pasó de gobiernos de izquierda a este gobierno de derecha. Y bueno, ahora la situación que se presenta en El Salvador, donde se mantiene un régimen que pues es difícil situarlo, ¿no? En alguna ideología política, pero que pues muchos lo centran más como en el centro derecha. Y bueno, ahora la situación que hay que mencionar que en El Salvador, con un avasallador porcentaje de votos, y en México, pues al parecer las tendencias, de acuerdo a las distintas encuestas que han estado saliendo, pues marca que en México por lo menos vamos a tener un rumbo de continuidad en el régimen de izquierda para nuestro país. Y si nos basamos en esto, por lo pronto se puede interpretar que en América Latina aún se está un poco lejos de terminar con los regímenes de progresistas, de izquierda, y esto a pesar de estos constantes golpeteos jurídicos y legislativos implementados por grupos de oposición, que como se ha también hablado bastantes ocasiones en este espacio, pues la instauración del lawfare, ¿no? Y aunque yo creo que la excepción más inmediata es claramente Argentina, donde pues se instauró este gobierno de extrema derecha, lo cual implicó un gran cambio repentino para un país que venía de varios gobiernos de izquierda, y esto se dio así debido a los graves problemas económicos en gran parte que hoy enfrenta Argentina, y que se creyó que con el cambio de políticas, las cosas podrían mejorar un poco, y la realidad pues los alcanzó muy rápido, ¿no? Porque Milei pues no es el cambio, o al menos no el cambio que los argentinos estaban esperando con estas reformas que logró implementar, con la devaluación del peso, con las privatizaciones, sobre todo en el sector educativo, en el sector de la salud, en fin. Y los argentinos ahora están viviendo momentos tensos, y vemos que una sociedad que se enfrenta a una realidad pues de sus votos. Y pues la situación de El Salvador, por otro lado, también es un tema de estudio complejo, ¿no? Sobre todo para el estudio de los procesos electorales, debido al contexto sobre el cual se dieron estas elecciones, en las que Bukele resultó ganador por una segunda vez consecutiva con un gran porcentaje, que no fue así de abismal tal vez como él lo dio a conocer mucho antes que las fuentes oficiales, cuando él ya se había autonombrado como ganador, pero que eso no quita que efectivamente arrasó en los comicios, ¿no? Una victoria que sin embargo se sigue cuestionando, porque se ve envuelta en escándalos por todo el proceso que se dio desde el momento en que se cambió la Constitución para permitir la reelección de presidentes, pero pues especialmente para que él se pudiera reelegir, y que ahí uno no entiende cómo un sistema jurídico pues avala que se dé este cambio tan grande y tan importante y trascendente a la Constitución, que va a permitir pues la reelección de presidentes en El Salvador, cuando esto pues tenía más de 80 años que no sucedía de tal manera. Y bueno, aparte pues también estos actos de campaña por parte de Bukele, estando a tan solo minutos de cerrar las votaciones, haciendo un llamado directo a votar por él, y que pues obviamente esto viola cualquier ley de elecciones en El Salvador,
y que son cuestiones que se han estado denunciando, o también por la caída, ¿no?, que sufrió el sistema durante las elecciones por más de 3 horas, creo, y pues la modalidad del voto en la que se dio una especie de ticket, cosa que pues algunos denuncian que no garantizó la seguridad del voto, y sin contar también que hubieron actas que no fueron contabilizadas. Todo esto y más enmarcan las elecciones que, al menos como lo veo yo, no es un modelo que debamos aquí en México retomar o tomar en cuenta. En primer lugar, porque el modelo adoptado tanto de El Salvador como en Argentina no garantiza la seguridad del voto, y en segundo lugar, porque el contexto de estos países es totalmente diferente a México. No me quiero alargar mucho más en esta parte, pero me parece mucho que el tema de las elecciones en El Salvador da para mucho de qué hablar, muchas cosas que se deben de analizar y debatir, y pues es interesante. Sí, se trata de, bueno, un análisis muy interesante el que nos has ofrecido, Asti, sobre lo que está ocurriendo en América Latina, y le cedo la palabra a Adrián porque el tiempo nos come muy rápido ya cuando vemos es tan tarde, pero es un placer siempre escuchar el punto de vista, el análisis que ustedes hacen. Bueno, pero hoy quisiéramos terminar con una sonrisa, y para eso también recurriríamos a otro Marx, a Bruno Marx, que dice happy y que todo sea happy, que todo sea buena onda, lo pases bien. Y eso es lo que quisiéramos, que la gente encuentre la máxima felicidad en una sociedad polarizada y en una sociedad que está sometida a designios de una oligarquía que se trata de mantener en el poder, como predominantemente ocurre en diferentes países. Hay que tomar en cuenta, volviendo a Marx, a Carlos Marx y el 18 Brumario, donde nos habla de la forma y el contenido. Ahí no importa si se trata de una monarquía, si se trata de una república, si se trata de un régimen parlamentario, si se trata de una democracia, lo que importa es el contenido que tiene, es decir, a qué intereses responde, a quién beneficia y por qué entonces nos venden candidatos que la gente consume como un producto, y que las democracias de marketing se imponen metiendo grandes cantidades de recursos a las contiendas electorales, pero lo más grave aún, en esta fase de necrocapitalismo, este capitalismo zombie, en su fase estertoria del modelo neoliberal, está recurriendo también a las necrocampañas y a la utilización de sus grupos que ellos formaron, que ellos han beneficiado, y todos estos grupos hoy están también empezando a jugar un papel importante en las contiendas electorales, porque a través de ellos es como tratan de o coaccionar el voto o meter el miedo en la población, y también con eso decir que los gobiernos están fallidos y que han rebasado, o incluso el discurso que tratan de vender dentro de ese bloque del poder capitalista hegemónico, que pretende vincular a los grupos delincuenciales impulsados, financiados y alentados por la DEA, por la CIA, para ahora usarlos como pretexto para imponer su modelo democrático, diciendo que otra vez se redita el asunto de que la oposición hoy en el gobierno, este grupo que hoy encabeza el gobierno de la Cuarta Transformación, está financiado y auspiciado por un narcoestado, y entonces quieren revertir todo lo que ellos hacen, y por eso estos grupos que responden a sus intereses hoy están más activos y están sobre todo empezando a actuar en contra de candidatos en la contienda electoral, y eso es grave. Ese fenómeno lo estamos viendo también en el Ecuador, con esta situación tan grave de imponer una nueva guerra a través de un modelo de estado de excepción, donde se anuló
la posibilidad de que regresara el proceso democrático y viniera este gobierno de Arévalo que junto con el Comando Sur están ahí interviniendo. De la misma manera, ¿cómo nos podemos explicar que un cómico de la talla de Zelensky llegue a ser el presidente de Ucrania cuando él, ¿qué sabe de política? ¿Qué sabe de guerra? ¿Qué sabe de, de la geopolítica y los designios? Él sabe de negocios, pero sabe vender la imagen. Y ustedes ven todas las encuestas a modo, las entrevistas a modo que se han hecho. Y por ejemplo, ahora que se cuestiona mucho esta entrevista que le están haciendo a Putin, que la están quitando de todos los espacios y la están prohibiendo que la publiquen, esta entrevista. ¿Por qué? Porque no, los medios hegemónicos no contrabalancean la información, no permiten que se expresen las partes en igualdad de condición. Si no tuviera el gobierno de nuestro país hoy este trabajo en redes sociales y esta amplia cobertura que tiene, fácilmente podrían aniquilar el proceso, porque si ustedes ven cualquier medio de comunicación, estamos llegando a este modelo donde nos venden una información que es falsa. Y ahora regresando al otro Marx, a Groucho, vemos como dice él, me parece muy bien la televisión, es muy educativa. Cuando alguien aprende, yo me voy y me pongo a leer un libro. Es decir, si no te escapas de la información contrahegemónica, de este síndrome de anestesia colectiva inducida que nos generan, porque esos medios de comunicación no tienen ética al hacer política. Y no hay política si la política no se hace con ética. Y por eso, retomando a los compañeros de la, del grupo de antiimperialistas.com, estamos diciendo esto: efectivamente, la política es nula si no se hace con ética. Y ahora, regresando a Groucho Marx, él dice también, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Es decir, yo te vendo una campaña donde te hago creer un estado de cosas y te hago creer que tengo unas soluciones. Y después te digo, ¿sabes qué? Pues no es posible, el error de diciembre, el problema de las presiones internacionales, la oposición que no deja gobernar, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que están haciendo es mantener un estado de cosas que beneficia al poder. Y regresando también con Groucho Marx, les decimos a algunos políticos que en sus campañas deberían de decir, es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Es decir, cómo tienen que estar viendo un teleprompter, cómo tienen que estar con grupos de asesores de imagen que les dicen lo que tienen que decir, cómo se disfrazan para decir en un escenario una cosa, luego en otra, y los resultados que tenemos. Estamos impresionados por la capacidad arrolladora de Bukele, pero no vemos que las elecciones del Salvador se dan en un clima donde hay un estado de excepción. Está gobernando con una ley de excepción y está pasando por encima de la constitución política de El Salvador, porque hay un poder judicial que él cambió, y ese poder judicial le dijo, no, sí, puedes reelegirte, no hay problema. Y el Tribunal Electoral le dijo, sí, puedes hacer campaña y demás. Mientras la oposición del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador está presa, está perseguida, y también ha hecho acuerdos espectaculares en los que la gente, al utilizar los medios que él tiene, no los grandes medios masivos de comunicación, sino los medios en general, logra hacer creer esta sensación de que hay mejora. Y para colmo, a nivel internacional se vende esa imagen, y no dudamos que va a haber varios comentarios ahí diciendo que ojalá y Bukele gobernara en México porque el gobierno actual no ha hecho nada, y que dicen que la política de abrazos y no balazos es lo que nos tiene hoy enfrentados en esta situación sin ver una situación de política integral.
Entonces, terminando nuestro comentario el día de hoy, hay que ejercer los derechos políticos, pero los derechos políticos se ejercen no solamente votando, sino vigilando el ejercicio de las elecciones y fortaleciendo las figuras de la democracia participativa, queridos amigos de Contralínea, y les decimos con el otro Marx, pues be happy y diviértanse y también sigamos apoyando los procesos, no olvidemos la situación de Palestina, no olvidemos la situación que se está dando en todas esas latitudes, pero lo hablaremos en la próxima entrega. Muchas gracias, Osimo, Astrid y todos los que nos escuchan, los compañeros de los controles, y no se olviden darles like y compartir la información. Pues muchas gracias a ambos. Ha sido una charla como siempre, muy no solamente amena por lo que ustedes analizan, por la propia información que nos comparten, pues sino además porque se trata de un tema que está hoy en boga, saber precisamente que los derechos políticos no son solamente para los procesos electorales, los derechos políticos se ejercen todos los días y sí, estar advertidos de estas democracias de marketing, como bien has comentado, Adrián Ramírez, que pues generalmente son democracias cuando son así de marketing, pues son democracias al gusto, a la medida de estos grupos hegemónicos. Ya habrá otra oportunidad para seguir abundando en estos temas y lo que implicaría construir una democracia real, más allá de los límites que hoy nos imponen los actuales sistemas. Pues muchas gracias a ambos. Es un gusto que hayan estado con nosotros. Que tengan muy buen fin de semana. Un fuerte abrazo para todos y a seguir luchando juntos en cualquier parte del mundo por los derechos humanos. Muchas Gracias, un gracias. saludo.